Hoy está con nosotros Josefina Barrón, escritora, poeta, mujer de opinión y de empresa. Acaba de publicar el libro Malabares en taco aguja. Seguramente ustedes lo habrán visto en librerías y en algún programa de otro canal. Y la más cordial bienvenida a Josefina. Y vamos a conversar sobre algunos de los puntos de este libro. En primer lugar, algunas consideraciones en torno al título. Malabares, ¿no? Pruebas de habilidad, de agilidad y de destreza, ¿no? Consistentes, por ejemplo, en que el malabarista con una mano arroja sucesivamente objetos al aire y con la otra los recoge sin que se caiga ninguno, o que se pone cosas encima de la cabeza y hace equilibrio precario y no se cae ninguno, etcétera, ¿no? Entonces, claro que uno siempre tiene la impresión de que al menor tropiezo y al menor error de cálculo todo se va a caer, ¿no? Entonces destaco este carácter de precariedad en el equilibrio, ¿no? Ese es un punto. Ahora, las mujeres, la pregunta es esta, ¿no? O algunas preguntas. No, las mujeres que hacen malabares, ¿por qué los hacen? No. Para deslumbrar a los demás sería una posibilidad, porque el malabarista es deslumbrante con las pruebas que hace de equilibrio y de destreza, ¿no? Quiere demostrar con eso cuán astutas son las mujeres, también puede ser otra posibilidad. O también, ¿por qué no?, quieren demostrar que gracias a su malabarismo, ¿no?, van a impedir que una situación que está mal, ¿no?, sea una situación que resulte peor, ¿no? O sea, una situación que es dificultosa, de repente con el malabarismo y con sus artes y magias, de repente logra mantenerse, ¿no?, en un equilibrio precario. En resumen, lo que quiero también manifestar es esto. Una malabarista, al fin y al cabo, tiene condiciones que una mujer corriente no tiene. Entonces, en ese sentido, es una mujer más calificada y más valiosa, ¿no?, que la mujer común que todos conocemos. ¿Es así o no? En realidad no. En realidad no es una mujer, ni tampoco es un hombre, es un ser humano, una persona, ¿no?, un ente, una entidad, un individuo que, como todos en la vida, tiene que sobrevivir y tiene que ver con una de las reflexiones que hiciste, ¿no? Tiene que hacer que aquello que está mal o aquello que está peligrando no termine de fregarse, ¿no?, de echarse a perder. Entonces, son las herramientas que uno va adquiriendo a lo largo de su vida para poder salir airoso de las situaciones, en este caso airosa, ¿no? Y eso se aprende ¿cómo? Con la vida. Una vez hablábamos tú y yo del ser humano como una construcción, ¿te acuerdas? Y el aprendizaje y del error hacer justamente el acierto, ¿no? Entonces, en este caso, más que hablar de la mujer, hablo de yo, hablo de mí, ego, yo, ¿no? Justamente por eso tiene esa bota tan cholopink, con ese taco tan agresivo, ¿no? Porque soy yo reflejada de alguna manera o de bastantes maneras en esas páginas. Y bueno, como efectivamente yo sí he aprendido a sortear los obstáculos, a sortear aquello que podría ser un peligro, una luz roja, y poder hacer de eso algo hasta inclusive positivo. Pero no me has contradicho, porque para hacer eso tienes necesidad de ciertas condiciones que otras mujeres no tienen. O sea, tiene que tener muñeca, tino, astucia, etcétera. Entonces en eso estás más calificada pues que a una mujer torpe, ¿no?, que no tiene esa condición, que puede echar a perder todo. Me daría miedo decir eso, porque reflejo justamente toda la torpeza de la que he sido autora a lo largo de mi vida. Y justamente por esa torpeza que confronto en el papel, decido comenzar a reflexionar sobre esa torpeza, sobre ese desatino, sobre esa verborragia y sobre ese aniñamiento al que alguna vez puede haber llegado como una mujer confundida, que puede haber sido hace unos años, y cómo necesito salir de todos esos
talones de Aquiles, de todos esos esas piedras en el zapato, en este caso de esta bota, para poder salir airosa, ¿no? Pero el hecho, digamos, autobiográfico, es claro un dato más, pero aquí muchísimas mujeres se ven reflejadas, o sea que aquí, digamos, estará pues Josefina Barrón, pero ¿cuántas Josefinas Barrón, no? Muchas, ¿no? Entonces ellas se ven aquí retratadas perfectamente. Por eso el libro se está agotando, por eso una librería muy conocida de Lima lo ha calificado o lo tiene rankeado, mejor dicho, como el número 1 en ventas ahora, y por eso se está reimprimiendo, justamente porque deben haber muchísimas Josefinas Barrones, muchísimos seres humanos, individuos, mujeres, que se ven reflejadas allí porque tienen los mismos problemas, ¿no? Hay una pelea, pues un conflicto de intereses en la propia mujer, que encarna la mujer, entre sus roles de madre, de educadora, de empresaria ahora, ¿por qué no? También de objeto, de mujer sujeto, de política, de entidad que aporta en la sociedad, y todos esos roles que complejizan el género femenino, de todas maneras, pues, nos convierten siempre en un campo de batalla por dentro, ¿no? Entonces eso hace que nos sintamos con ganas de vez en cuando de quejarnos, ¿no? Y de querer no hacer nada, pues, no hacer nada. Y también nos estimula a querer mirar cuáles son nuestras debilidades, porque sí las tenemos. Claro. ¿No? Y no podemos decir que somos el sexo fuerte. Yo creo que no existe sexo fuerte, existen personas fuertes y personas débiles, ¿no? A pesar de que hubo un autor, recuerdo yo, Ashley Montague, hace ya muchos años, que publicó un libro que se titulaba La superioridad natural de las mujeres, y él demostraba en ese libro, con estadísticas y estudios, de que naturalmente las mujeres son superiores a los hombres, viven más, se accidentan menos, tienen en general mejor salud, en fin, hacía una lista muy larga de cosas que de hecho hacen mejor las mujeres, ¿no? Tienen aptitudes o desarrollan aptitudes más rápido a veces que el hombre, ¿no? Y eso también está demostrado, etcétera. Yo no sé hasta qué punto hay ahí ese quantum de naturaleza en favor de la mujer, pero en su momento motivó una serie de comentarios, ¿no? O sea, no era el sexo débil, ¿no? De hecho, yo no tengo claro, y esa es una de las parodias del libro, no tengo claro qué tan diferentes somos a los hombres, qué tan distintas somos y qué mejores somos, porque sí, claro, podemos decir de que leemos mejor las emociones de los otros, que podemos manejar mejor las situaciones, que podemos manipular mejor a las personas, pero luego aparece Hitler, ¿no? Y luego aparece Napoleón, y aparecen estrategas e intelectuales que han manipulado la colectividad, el pensamiento colectivo de la humanidad a lo largo de la historia. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan manipuladoras somos en realidad las mujeres, no? Quizás en petit comité, en la cueva, en la caverna, pero a la hora de la hora, pues, también existe Jung, y existe Freud, y existe Lacan. Entonces uno piensa, un momentito, ¿no? ¿Qué tanto manipulamos nosotros realmente a los hombres cuando luego nos encontramos con todos estos seres maravillosos, interesantísimos, que no han manipulado al otro, a la pareja, sino que han manipulado la historia, ¿no? Entonces, hago una parodia en este libro de todos esos lugares comunes que yo siempre he recogido, ¿no? En una gran canasta, porque escucho cosas como date a deseo, olerás a poleo, o los hombres son llevados por el mal, o las mujeres somos más malas, o tira y afloja, o no le des todo, ¿no? Porque se va a acostumbrar y se va a mal acostumbrar. Y todos esos lugares comunes los he plasmado en este libro, un poco que me río de ellos, porque en algún momento yo también los he creído, ¿no? Ahora hay un punto que simplemente de pasada, porque en el libro que yo dediqué a la mujer, yo le dedico un capítulo, ¿no? Y es que en situaciones extraordinarias, y eso está demostrado, la mujer es más cruel que el hombre. Por ejemplo, ¿no? En los campos de concentración nazis, ¿no? Las caporalas eran peores que los caporales, y luego vimos el caso de las mujeres de Sendero, eran terribles, ¿no? Sanguinarias, ¿no? Entonces parece que en situaciones, repito, extraordinarias, especiales, no es que también la mujer sea pues una encarnación de la Virgencita de nada. Yo tengo una teoría.
que también la expongo ahí en el libro, medio jugando, medio en serio, ¿no? Y digo, ya la historia le ha dado la oportunidad al hombre a mostrar toda su maldad, ¿no? Por eso existen los genocidas, los tiranos, por eso estaba ahí Idi Amin Dada, ¿no? Y todos estos desgraciados. Sin embargo, la historia no le ha dado todavía la oportunidad a la mujer de ser la genocida, la tirana, ¿no? La asesina de millones. Entonces quizás toda esa maldad está guardada dentro de ella y de alguna forma la tiene que liberar, ¿no? Y genéticamente la tiene controlada allí, pero no es que no la tenga, ¿no? Y quizás por eso venimos todos tan fregados al mundo, porque claro, la madre no necesariamente es la Virgen María, la madre puede ser una desgraciada, ¿no? Una como se dice, castradora de pensamientos y de comportamientos y también de personas. Entonces, por eso que vamos todos al psicólogo y por eso tenemos los traumas que tenemos, ¿no? Porque la madre, al no encontrar a dónde depositar toda esa maldad que también tiene la mujer, también puede ser que la deposite en las cuatro paredes del hogar, ¿no? Y bueno, con el tiempo, ahora que estamos asumiendo puestos políticos, y puede ser, y puestos religiosos también en algún momento, puede ser que también esa maldad se exprese y consigamos tener las Hitleres mujeres, ¿no? Yo recuerdo, antes de hacer la pausa correspondiente, yo recuerdo que ya hace ya muchos años hicimos en la universidad, en sociología, un pequeño trabajo respecto a lo que pensaban las mujeres que se desempeñaban en los grandes establecimientos, ¿no? En esa época era Monterrey, Tía, ¿no? O sea, los supermercados, ¿no? Una de las preguntas que hacíamos es si preferían estas mujeres tener a una jefa o a un jefe. Y nos sorprendió que todas dijesen jefe. Y nos decían, cuando la mujer le da a usted poder y todo, es pésima. Y nos mandonea, uy, se pone insoportable. No, preferimos un hombre en la jefatura. Y creo que eso venía de las propias mujeres, ¿no? Yo tengo otras teorías, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con Josefina Bardón. Yo mencionaba un estudio que hicimos hace ya mucho tiempo con las empleadas de los supermercados respecto a la conveniencia que ellas veían en tener a una jefa y no a un jefe. ¿Qué comentarios haces? Tú me decías que ellas eran más tiranas, que no la dejaban. No, eso decían ellas. Claro, pero a lo mejor él también era igual de tirano, pero ellas se lo perdonaban, pues están acostumbradas, por ya casi en la memoria genética, a ser maltratadas o a ser simplemente dominadas por un hombre. Pero ellas decían que el maltrato era mayor cuando era la jefa. Sí, que antes habían tenido algún jefe por ahí que claro, que ella dice, no, era buena gente. Dice. Quizás ni siquiera era buena gente, quizás, a ver, tratando de imaginar esa escena de un montón de empleadas en Monterrey o en Tía y a un jefe, quizás es más fácil pues seducir a un hombre para poder levantarse y ir al baño, para poder descansar unos minutos dentro de un cuarto, ¿no? Que hacerlo con una mujer. Es igual que si para mí un policía de tránsito, me va a ser más fácil suavizar al jefe que a la jefe. Entonces quizás sí, pues la diferencia de géneros es mucho más eficiente a la hora de justamente manipular, seducir y lograr ciertas cosas que uno quiere, ¿no? Sin ser en absoluto racista, que yo recuerdo que en la universidad hace muchísimo tiempo había un dicho que corría, ¿no? Y que decía, solo con mando es temible. Entonces todo aquel que estaba abajo le das tu mando es terrible. La mujer que ha estado siempre sometida, le das mando y es terrible. O sea, a eso se referían. O sea, no es la persona acostumbrada al ejercicio del poder, sino la persona que trepa de repente y está con el poder y no sabe qué hacer y entonces abusa. Esa es la idea. Eso está cambiando justamente porque tenemos una clase media mucho más, claro, un poquito más grande, o un poquito menos pequeña, o un poquito menos diminuta de lo que teníamos, pero está cambiando, ¿no? Y ahora pues los blanquitos, los pituquitos, casi no tienen donde caerse muertos y el Perú ya es de los cholos, ¿no? En buena hora. Bien, aquí en el intermedio te decía que en Oriente y en la India, por ejemplo, no reconocen este carácter cruel, destructivo y diabólico de la mujer en la diosa Kali, ¿no? De modo que creo que
de antiguo se ha reconocido este potencial destructivo de la mujer, ¿no? Y en Oriente y en Occidente, no te vayas tan lejos, en el Antiguo Testamento está pues Eva, y está Lilith, y está la serpiente, y está la manzana, ¿no? Y todas ellas juntas son el desmadre, son el desbarajuste, y son lo que hace que este pobre hombre, la víctima, salga expulsado del paraíso, y eso hace que todos los que nacemos bajo la religión católica tengamos que lavarnos y desmancharnos a la hora que nacemos de este pecado que traemos desde allí. Entonces, y de ahí nace eso de mujer que no jode es hombre, y de ahí, y quizás, hablando de eso que tú dices de la religión, de las religiones de Oriente, que la mujer se le representa con colmillos y diabólica, por supuesto, es un peligro, porque el hombre sigue siendo epiléptico. El hombre sigue yendo atrás de la hembra, tratando de conseguirla y de tenerla y de cogerla, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, pero así está presentando es un peligro, ¿no? Está presentando a la viuda negra. No. Tampoco. Pero, ojo, de todas maneras... Pero es una especie de viuda negra, pues, que voltea así, mientras que el otro está encima, pues se lo va comiendo, ¿no? O lo va a construir, o va a ser de él un hombre mejor, o va a ser una compañera, ¿sabe Dios? Pero de hecho, si una mujer, no de todas maneras, pero dice que al 90%, si una mujer se le ofrece a un hombre, el hombre no se le va a negar. Entonces, para el hombre representa un peligro aquella mujer que puede destruirle su vida, porque puede ir detrás de él buscándolo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no tenerle miedo a aquello que tanto deseas, ¿no? ¿Cómo no tenerle miedo a esa torta de chocolate maravillosa que sabes que no puedes comer porque estás gorda? ¿Cómo no tenerle miedo a aquel vestido maravilloso que quisieras comprar pero no tienes dinero, ¿no? ¿Cómo no tenerle miedo a la verdad que sabes que existe pero que no quieres aceptar, ¿no? ¿Cómo no tenerle miedo a la paranoia que sabes que tienes, o a la esquizofrenia que sabes que tienes y que no quieres aceptar que tienes y no quieres tomar la pastilla que tienes que tomar, ¿no? Y cómo no tenerle miedo a la mujer que sabes que si se ofrece, tú la aceptas y puede ser que sea el final de tu equilibrio, ¿no? Entonces, claro, la mujer es la tentación, la mujer es el diablo, la mujer... Hace prácticamente 50 años que las feministas, entre otras cosas, se propusieron acabar con la llamada mujer objeto, ¿no? O sea, la mujer de lucimiento y de exhibición, la mujer de adorno, ¿no? La mujer que simplemente es pues artificio, pose y superficialidad. Sin embargo, y mal que les pese, la mujer objeto no solamente no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado, ¿no? Y entonces hoy comprobamos que hay pues más mujeres objeto que antes, ¿no? Y digamos, parece que el asunto va en aumento, y esto no lo pudieron imaginar, ni siquiera imaginar las feministas, ¿no? Yo recuerdo también a este propósito que en esa misma época, en la década de 1960, se decía que cuando hubiese más libertad sexual, entonces habría menos prostitución. Y han transcurrido también 50 años y hoy, habiendo como hay bastante libertad sexual, hay más prostitución. O sea que tampoco hay una relación que en esa época nos parecía bastante lógica, pero que la realidad pues se ha encargado de desmentir, ¿no? Entonces, someto a la consideración de la invitada dos preguntas muy concretas. ¿Por qué abundan tanto hoy las mujeres objeto? ¿Y por qué abundan tanto las prostitutas? Sobre lo primero... Esto acá, perdón, esto último no es la putitis que mencionas, ¿no? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso es querer poner el tenedor en el plato del vecino porque lo que él está comiendo o lo que ella está comiendo parece ser más rico que lo que tú tienes en el plato, ¿no? Eso me he referido en mi libro. ¿Qué te puedo decir? A ver, varias cosas, ¿no? Una de ellas es que al tener este abanico de opciones que tiene la mujer ahora, ¿no? La mujer occidente, obviamente, porque no podemos olvidarnos que el mundo no ha cambiado tanto. Ha cambiado en algunos momentos y en algunos lugares, ¿no? Se sigue apedreando a las adúlteras o a las que son consideradas adúlteras en otros países. Hay mujeres esclavas, hay mujeres que no se pueden quitar la burka. Entonces tampoco pensemos de que hemos conquistado todo, ¿no? Porque sería mentirnos. Pero a la mujer querer gobernar los espacios públicos, colectivos,
también quizás parte de ese gobierno que quiere demostrar que puede tener, también quiere gobernar sus espacios individuales, ¿no? Y si a ella le da la gana de solamente ser ama de casa, ya no es una obligación, o ya no es lo único que ella puede hacer. Ya no es un encarcelamiento, ahora es una opción. Al querer ser una mujer objeto, ya es una opción, ¿no? Quiero ser una mujer objeto, quiero ser deseada, quiero exacerbar la belleza, quiero vivir de mi cuerpo, quiero ser muy bien pagada solamente por salir en un cartel enorme vendiendo cerveza, con el boto al aire, con un bikini chiquitito, ¿no? Entonces, creo que las feministas justamente, a ver, te voy a hacer una comparación un poquito ligera, pero que puede servir. Cuando a la pareja la tratas de encasillar para comprometerla a algo serio, puede ser que se ponga peor, se ponga más mula, se ponga más terco y se quede, y la peor todavía que no consigas nada de él o nada de ella, ¿no? Puede pasar lo mismo con la mujer, a decirle, tú eres igual al hombre, tú eres igual al hombre, tú debes ser igual al hombre. ¿Sabes qué cosa? Yo quiero ser un objeto, yo quiero ser tan mujer que solamente sea un objeto, ¿no? Yo quiero ser una hembra, yo quiero ser deseada, yo quiero solamente ser un cuerpo y unas curvas y una cara linda y un pelo maravilloso, y lo único que quiero hacer es un objeto de deseo, ¿no? Entonces, puede pasar eso, también puede pasar que vivimos en un momento ya hace unas décadas de proliferación de la imagen, del placer, del hedonismo, del consumismo. Perdón, yo en una conversación con Frida Holler le decía a Frida, cuando usted fue reina de belleza, las reinas de belleza no se operaban. Sí. Pero ahora cualquier reina de belleza tiene encima 10 o 12 operaciones. ¿Y sabes lo que me sorprendió? Que a ella no le parecía mal. Dice, así son los tiempos, pues ahora todo cambia, y entonces ahora se han formado extensos negocios en torno a estos implantes y a toda esta estética, ¿no? Que está justificado. Entonces, cosa que a mí no me parecía, ¿no? ¿No será también, y lo pongo en el libro, medio en broma, medio en serio, que la mujer siempre ha sido un producto, ¿no? Los padres negociaban con los mercaderes, con los grandes señores feudales. Pero perdón, voy a hablar por toda la varonía que nos está viendo, pero hay que también hacer distingos. Todos los que hemos tocado una teta asiliconada y los que hemos tocado una teta natural, vemos que hay una tremenda diferencia de textura, ¿no? De cierta rigidez, etcétera. No es igual. Entonces tampoco, salvo la magnitud, tampoco el hecho de que quieran pues lucir abultamentos tetales así, ¿no? Increíbles, eso es algo... Es la imagen, Marco Aurelio, es una época de la imagen, como decía Sartori, ¿te acuerdas que una vez discutimos sobre eso? Para ver, pues. Ya, pero ahí comienza, ¿no? Ahí comienza todo, es la imagen. Esa observación que yo he hecho, por ejemplo, cualquier varón la puede hacer, que yo me he dado el trabajo de pararme en las esquinas de las plazas públicas y ver todo el paso de mujeres en horas punta, a ver a cuántas se les mueve la tetamenta y a cuántas no. A las que no se les mueve porque tienen implantes. Bueno, a muy pocas se les mueve. Entonces quiere decir que la mayor parte ahora está con y los labios, por eso, y los pómulos, y los ojos, ya no parecen travestis, ya no parecen mujeres. Claro, entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Porque esa competencia, ¿sabes? No, pero la ficción puede llegar hasta cierto punto, que una vez que tú tocas, o una vez que agarras, o una vez que besas, o tratas de besar esos labios con votos, esto es una comprobación no muy halagüeña. Yo creo que tiene muchos matices, ¿no? Es esta mujer producto, desesperada por llamar la atención del macho, sin saber realmente lo que el macho prefiere. Igual, siempre te dicen, ¿no? La mujer se viste para las demás mujeres, no para los hombres, ¿no? De repente, todas están arregladas con unas minifaldas tremendas y hay una mujer en jean con zapatillas y todo natural, y el hombre la va a mirar a esa otra, a la que está mucho más natural, más relajada, ¿no? Con una sonrisa bonita en la cara, ¿no? Por lo menos que tenga algo de expresión, que exprese que se está riendo, ¿no? Pero la mujer ya está en competencia con las otras. Pero siempre ha estado con las otras, por eso. Pero ahora ya tiene mejores formas de expresarlo, ¿no? Según ella. Entonces, y también tiene un temor del tiempo. Y conforme el mercado va exigiendo un producto, es como un cepillo de dientes, pues cada día ya tiene unas formas mucho más, con el cepillo es aquí así, con un pedazo de redondelas acá,
y con un poquito de cerdas más gruesas que las otras. Entonces cada día los cepillos son diferentes, son mucho más refinados, entonces ellas también pensarán lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un nuevo corte y ya regresaremos. Proseguimos este diálogo con Josefina Barrón, que acaba de publicar, repito, Malabares en taco aguja. Quedó pendiente la pregunta de que por qué había tantas prostitutas. Primero, porque la tetamenta había crecido, ¿no? También. Sí. ¿Por qué estas mujeres lunchidas? Es una tetofilia. Una tetofilia, labiofilia, todo, porque los labios, las narices, los ojos, son unas transformes, parecen shimels, esos hombres que se convierten en... Ya no parecen mujeres exacerbadas, sino hombres que se convierten en mujeres, ¿no? Parecen travestis, son horribles. Bueno. En fin, yo creo que también tiene que ver con la... Aparte de muchos otros temas, mucho más simbólicos, tiene que ver también con la competencia en el mercado y con la publicidad y lo que la imagen demanda, ¿no? En todos los carteles, tú mira todos los carteles de ropas de baño, de cervezas, de bebidas, de cualquier cosa, siempre vas a ver una mujer con un par de buenas tetas, o sea, no vas a ver una mujer sin tetas. Josefina, sí, pero de las tres mentas, la tetamenta, la nalgamenta y la piernamenta, hay una menta que es la nalgamenta que sí tiene una explicación, porque las otras dos no tienen una explicación fácil de que por qué esta apetencia de grandes pechos y de grandes órganos ahí, ¿no? De lactancia, ¿no? Glándulas, perdón, mamarias. Pero lo otro sí, porque, y eso lo he demostrado yo valiéndome de una representación, y eso lo mostré acá, fue bien bonito, no sé si viste el programa de Miguel Ángel, uno de los frescos de la Capilla Sixtina, muestra dos imágenes de Dios, ¿no? Y una de ellas está Dios de espaldas, mostrando el culo descubierto. Y no había ninguna explicación de por qué se mostraba a Dios así. Y entonces yo expliqué que la mostración del culo descubierto trae buena suerte. Y esa es una creencia universal, y puse una serie de ejemplos, no voy a repetir aquí. Entonces el hecho de que pues los hombres busquen grandes nalgamentas y un culo enorme, es porque saben que eso les va a traer buena suerte. Federico Fellini refiere, se lo refería a José Luis de Vilallonga, y eso lo cuenta en sus memorias, que antes de iniciar sus labores iba, y un día lo llevó a su amigo a Vilallonga, y por eso lo cuento, iba a la casa de una señora cuarentona, de muy buen ver, ¿no? Y que vivía en una mansión, y entonces esta señora lo hizo pasar a su dormitorio, y estaba la señora en cama, les invitó un desayuno extraordinario y todo, pero ya al salir, cuando para despedirse, Fellini le dice que se lo muestre. Entonces el visitante no entendió bien, ¿no? Y entonces ella, sin decir nada, se alzó el camisón, se dio vuelta, y según Vilallonga le mostró pues un culo de lo más bello que ha visto en su vida, ¿no? Y que Fellini se quedó mirándolo así un minuto, que pareció, digamos, una hora, fue interminable, ¿no? Y entonces no dijo nada, le agradeció nomás la mostración, no la tocó en absoluto. Y después al salir le dijo, ¿sabe por qué hago esto?, le dijo a su amigo Fellini. Porque una jornada sin ver aquel culo es una jornada sin sol. Entonces para mí eso es algo, digamos, nutritivo, no es algo, digamos, que me da energía, ¿no? Y me da buena suerte. O sea, y si no, van a venir una serie de descalabros. Es una creencia general, digamos, y por eso a mí también me sorprendió de que un artista de la talla Miguel Ángel haya puesto a Dios. Ahí lo puedes ver, en la Capilla Sixtina, en uno de los frescos, está, ¿no?, en uno de los días de la creación, ahí está Dios pues mostrando el trasero. Entonces ahí puede haber una explicación, ya. Entonces ahora, que ¿por qué buscamos a mujeres culonas? Ya, porque queremos pues que nos den buena suerte, que nos vaya bien, entonces por eso.
podría ser una explicación lógica, ¿no? Pero ¿por qué tetonas? Porque puede ser por un proyecto biológico de tener una futura madre. Claro, es esta madre, claro, esa futura madre, este prospecto de madre, claro, pero no generosa, fértil. Sí, pero ¿no? muchísima gente se fija no porque ve ahí a la madre, sino porque quiere tener comercio sexual con esa mujer, o sea, simplemente como una hembra apetecible, ¿no? Yo creo que nadie se está dando cuenta de nada, todo es tan instintivo, ¿no? Ya. Que nosotros estamos acá justamente tratando de desentrañar ese tipo de misterios. Pero ¿cuál sería tu explicación? Yo creo que tiene que ver, primero con eso, ¿no? Con estas ganas de ser, justamente, de tener, de ser el prospecto de hembra, fértil, generosa, de carnes, futura madre. Alma mater. Claro. Alma de una manera también muy consciente, ¿no? Pero lo que, como te digo, lo que es bien importante es la imagen, ¿no? Y es esta velocidad con la que las cosas han cambiado en la estética femenina, y no hay una sola revista. Claro, las modelos son unas andróginas, no tienen una sola curva, pero apenas ya ves otro tipo de publicidad, que es la que más abunda fuera de las pasarelas. Ves estas mujeres con estas tetamentas, ¿no? Y con estas caderas y estos labios y los ojos súper operados, y eso es lo que manda. Entonces eso repercute a gran escala y luego a pequeña escala, o mejor dicho, de pequeña escala a gran escala, en las clases medias y clases altas de la sociedad, a tal punto que las brasileras a los 15 años les piden a sus padres, en vez de irse a Europa, las de clase alta, operarse las tetas, y hinchárselas, ¿no? Y debe tener pues la fantasía esa mocosa brasileña, que también se repite acá y en todos los países, como decía la película, ¿no? Que sin tetas no hay paraíso, como decía el libro. Que es, y yo me presento y debuto como la gran hembra, ¿no? Y yo quiero atraer las miradas de los hombres. Y aunque tú lo niegues, definitivamente una tetamenta va a ser mucho más provocativa a la hora de mirar, quizás a la hora de tocar, ¿no? Que una mujer plana o con su gusto, con el que vino del mundo, que quizás es un poco agraciado o pequeño, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el riesgo de esto? Yo digo riesgo, no digo que esté mal, ¿no? Nietzsche habló de lo que él llamaba los lisiados al revés. O sea, aquellas personas que tienen mucho de una sola cosa y no tienen nada del resto. Entonces esta sería pura teta, ¿no? Y el resto cero, ¿no? Entonces Nietzsche llamaba a estas personas lisiadas al revés, ¿no? O sea, tienen mucho de una sola cosa, pues, y el resto no tienen nada, ¿no? Entonces, este también es el peligro, ¿no? De magnificar y de priorizar una parte de la anatomía en desmedro del resto, ¿no? Pero no te vayas muy lejos a Nietzsche, ¿no? Quédate nomás en ese artículo que hemos comentado de Vargas Llosa, que acaba de ser publicado en Arquinca. Creo que es la espectacularización de la imagen. Y bueno, es no solamente ya hablando de la tetamenta y el resto del cuerpo, es hablando de la imagen en desmedro, el cultivo de la imagen y del placer, del hedonismo, en desmedro del cultivo del intelecto. Ah, claro. ¿No? Entonces, y eso estamos en una era... Más serio, es más serio. Y eso es mucho más grave, pero responde a lo mismo, en otra escala, ¿no? En desmedro justamente del cultivo del alma. Y ahora todo pasa a ser igual. Todo, como decía él, un concierto de Chayanne y una ópera pues de Verdi, ¿no? Y estamos en esa época, ¿no? Estamos en una época pospensante, tetamentable y lamentable, ¿no? Donde la imagen vale más que todo. Yo tengo un trabajo que se titula Palabras Fascinantes. Y menciona una serie de autores, muchos de ellos célebres, que han tenido sus palabras pues favoritas, preferidas, que los han fascinado, ¿no? Archipiélago era una palabra que fascinaba a Apollinaire, ¿no? Y así, podría mencionar muchas, pero quiero mencionar solamente la palabra que era la preferida de don Pío Baroja. La palabra que repite Pío Baroja y siempre la hallarás en sus escritos es la palabra farsa. Y entonces Baroja decía en su tiempo, estamos hablando de ya fácilmente un siglo, decía en su tiempo: señores, hoy todo es una farsa y todos son farsantes.
mucho de esto se puede decir ahora. Todo esto yo lo veo también farsesco, ¿no? Yo lo veo una cosa hueca, una cosa ya, claro, simplemente espectáculo, pero una cosa insubstancial, ¿no? Esa es una visión, perdón, después de este corte me vas a decir tu opinión. Esa es una apreciación mía, no digo que sea así, pero estaba recordando, ¿no? De que, como decía pues Baroja, ¿no? Eso es una farsa, decía, ¿no? Vamos a hacer un nuevo corte. Ahí tengo algo que decir, justamente. Continuamos dialogando con Josefina Barrón. Ibas a decir algo de entrar en otro tema que aquí me interesa, el tema de la estupidemia, pero tú decías que... Tiene que ver justamente con el... Tú me preguntaste, ¿no? Sí, sobre la farsa. Si estamos en una época de farsas, sí, o una época farsante. Sí. Pues sí, ¿no? Como nunca. Nos venden gato por liebre, y nos vendemos como liebres. Estamos en un culto a la cáscara, a lo visual. Salen todos los días líderes. Exterioridad, ¿no? Entonces el futbolista que mete pues 3 goles ya es un héroe y tiene todo que decir. Y los intelectuales que salen por allí porque dicen 4 cosas y ya se creen intelectuales. O los periodistas mismos, ¿no? También, que lo único que hacen es criticar y destrozar a alguien, ya están ahí y toman pues la directiva de un diario, de una revista y listo, ¿no? Y pueden hacer cualquier estupidez. Oye, a propósito de eso, entre los males que aquejan a la mujer de hoy, mencionan la estupidemia. Y dices, leo textualmente, no se manifiesta hasta muy entrado el mal, cuando el cerebro de la víctima empieza a mostrar signos de enmohecimiento. Fíjate, yo recuerdo que cuando entrevisté hace muchos años a Esther Vilar, ella me dijo, entre otras cosas, que la estupidización en las mujeres ocurre a más tardar a los 12 años, pero generalmente ocurre antes, de modo que ni siquiera es un fenómeno adolescente, ni siquiera es un fenómeno prepuberal, no, es una cuestión infantil, digamos, ya, como también decía este Vilar, y lo repite en su libro, ya, digamos, alcanza la edad mental del chimpancé, y con eso puede sobrevivir. Por supuesto, claro. Es más, se le va a exigir que sea un estúpido. Pero, por eso te pregunto si estos signos de enmohecimiento que mencionas se refieren a una mujer hecha y derecha o a una chica de 10 o 12 años. No, a una mujer hecha y derecha, que justamente ha logrado ser el florero ese que la pareja desea que sea, ¿no? Gracias a esa estupidemia de la que es víctima. Pero es un proceso rápido. No, porque el enmohecimiento parece que son años de años. Sí, pero sí, el enmohecimiento tiene que ver con el tiempo, a veces tiene hasta líquenes el cerebro de la mujer. Pero no es tan dilatado el proceso, ¿no? A mí siempre me ha dado la impresión de que ya después de los 12 años, en eso estaba de acuerdo yo con Esther Vilar, muy pocas son rescatables. O sea, si ya has entrado en este carril del embrutecimiento, ya es difícil el retorno, ¿no? Es cómodo el embrutecimiento, claro, ¿no? Cómodo, entonces uno se acerencia, ¿no? Sí. Una gran cantidad de mujeres, yo no diría que la mayoría, pero una gran cantidad de mujeres, por eso que menciono ese mal como otros miles de males que existen. Una gran cantidad de mujeres pues permiten ser embrutecidas, aniñadas, o mantener, o incluso agudizar, agravar ese mal que las aqueja, porque es más cómodo, ¿no? Es más cómodo no demostrar si sabes algo, es más cómodo no opinar, es más cómodo estar callada y simplemente ser ahí la mujer florero, ¿no? Claro, creo que alguna vez te oí declarar en una revista, mencionabas a una de las Hilton y decías, es una perfecta estúpida, ¿no? Y sí, pues, y sin embargo es una diva, ¿no? Está pues mientras más estúpida, yo creo que debajo de esa estupidez es una mujer bastante inteligente, déjame que te diga. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Nadie puede ser tan estúpido. Bueno, claro. Creo que ni ensayando, yo creo que esta es una de las mujeres audaces que ha sabido capitalizar, y ahí está justamente la teoría esta de la farsa, ¿no? Que ha sabido capitalizar ese término, la farsa, para poder vender todavía más de lo que ya tiene, ¿no? Para poder comercializarse y tener su propia cuentita de banco, ¿no?
En la página 222 dices que nuestra peor condena no es tener que soportar a los demás, sino tener que soportarnos a nosotros mismos. Y es que cuando leí esto, recordé inmediatamente una observación muy buena del filósofo francés existencialista Jean-Paul Sartre, que dice: podemos librarnos de una neurosis, pero no podemos curarnos de nosotros mismos. Si somos sinceros con nosotros mismos, si nos examinamos imparcial y objetivamente, llegaremos a la inevitable conclusión de que no nos gustamos completamente. Entonces, recuerda lo que decía el gran satírico norteamericano Ambrose Bierce, ¿no? Decía esto de sí propio: estoy solo, o sea, en mala compañía. Ahora, en el caso de Jean-Paul Sartre, ¿no?, el hecho de no poder curarnos de nosotros mismos se relaciona con la posibilidad del cambio. Según este filósofo, esta posibilidad de cambiar es pequeña o nula, ¿no? Si concebimos que el ser humano es una construcción de 100 metros cuadrados, llegamos a la inevitable conclusión de que de esos 100 metros cuadrados ya están construidos de fábrica 85, que tenemos 15 metros para construir, que esa es la construcción que tendremos que hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces quiero manifestar lo siguiente, ¿no?, desrutinizarnos e iniciar el largo y trabajoso proceso de cambio ontológico y de transformación existencial. Resulta para el hombre común y corriente, o sea, para el 90% de la población mundial, algo tan poco estimulante y tan poco atractivo como pellizcar vidrio, ¿no? Esa es mi posición. ¿Cuál es la tuya? Si el 90% de la población mundial estuviera de acuerdo contigo, no habría la proliferación de libros de autoayuda que existen en el mercado. Pero la gente no cambia. Yo no creo que tenga que ver con cambiar ya. ¿Entonces con qué? Con aceptarse uno mismo y vivir con esas 85 metros. Aceptar que no, pero si vas a partir de la premisa soy una basura, ¿te quedas ahí? A lo mejor no eres una basura, pero a lo sí, mejor eres egoísta, a lo mejor eres vanidoso, a lo mejor tienes problemas para aceptar las diferencias, eres intemperante, no existe poco intemperante, pero a lo mejor aprendes con esos 85 metros que tienes construidos a generar, a trazar recintos y a tratar de deambular por eso que ya has construido, que ya viene de fábrica. ¿Sabes, Josefina? Yo te citaba a una persona por la que yo tengo un gran respeto y admiración, que es Sartre, ¿no? A mí me pareció bien serio lo que dice, ¿no? Porque un poco doloroso, ¿no? Que claro, quizá pues nos podamos curar de una neurosis, ¿no? Pero de nosotros mismos. Pero es que el gran camino que uno recorre en la vida es hacia uno. Esa es la gran aventura de la vida, no es la odisea. Pero tú cuando uno lee tu libro, por ejemplo, yo no podría decir en el fondo, en Josefina hay una insatisfacción radical, no, porque aquí hay varias páginas donde tú dices cuánto te gusta ser mujer, ¿no? Y lo dices muy claramente, claro. Claro. Entonces tú no necesitas curarte de ti misma, ¿no? No. Claro, por eso te digo yo que viniendo de una persona por la que yo tengo mucho respeto y que era tremendamente inteligente, que él haya sido consciente de que él ya no se podía curar. Es que Sartre está partiendo de que estamos enfermos. Pero no estamos enfermos, somos seres humanos. No, estamos recontra, ¿no es cierto? ¿La humanidad es una enfermedad acaso? Te voy a decir lo que decía Nietzsche, a quien tú también respetas y admiras. Nietzsche decía, esta es una humanidad de enfermos cuidados por enfermos. Y esos otros enfermos, por supuesto para Nietzsche, son los sacerdotes cristianos, que están más enfermos que nosotros. Pero resulta que esos nos están cuidando y velando por nuestro bien. No me frieguen, decía Nietzsche. Entonces igual, partir de la base de que estamos bien, tú partes de esa base. Y que tipo Rousseau, de que la sociedad nos corrompe. Yo no sé ni siquiera si la palabra bien tiene que ver con esto. Yo solamente parto de la base que somos seres humanos y que deberíamos ser normalmente imperfectos, humanamente imperfectos, y que deberíamos de poder convivir con esas
con esa imperfección, ¿no? Y caminar con esa imperfección hacia adelante y hacia nosotros mismos, obviamente, ¿no? Claro, Nietzsche decía todo esto, pero Nietzsche era un hombre disfuncional, que no se relacionaba con el resto, que no sabía cómo relacionarse con el resto. Sartre también tuvo una vida súper agitada. Entonces, ¿Pero tú le estás diciendo como un demérito? No, ojo, no. Que no sabía relacionarse, dice. Nietzsche. Sí, está bien pues, pero sí, pero Nietzsche tenía, está bien pues. Era un nihilista ultranza, sí, pero también tendrías que decir eso de Flaubert. Flaubert decía, ¿sabes lo que ocurre con la gente que tiene la capacidad de exasperarme? ¿No? Yo no los aguanto, ¿no? Entonces se cerraba, pues lógicamente no aguantaba. Y luego la razón a Flaubert. Claro. Ahora, justamente, y te pasa lo mismo, y a mí también pasa lo mismo. Bueno, entonces no es un demérito. Pero el gran problema es aguantarse uno mismo, ¿no? Ese gran problema. Ese gran problema es ese gran reto, ¿no? Soportarse, aceptarse y construirse uno mismo con esos 85 metros que ya vienen de fábrica y con los 15 que quedan para ver qué diálogos hacemos, ¿no? Una terraza con una vista a donde sea y por último imaginarnos, ¿no? Que estamos mirando un mar. Josefina, quisiera seguir dialogando como siempre ocurre contigo, pero me están indicando que debo ya concluir. Te agradezco mucho a ti, Margarita, como siempre. Opinión, tu sagacidad en el diálogo, etcétera. Y más adelante habrá oportunidad, ¿no? Cuando produzcas un nuevo libro, porque estás en un proceso productivo. Sí, ya estoy encaminada en 2 proyectos nuevos grandes. Claro. Sobre Perú, y bueno. Entonces ya habrá oportunidad de reunirnos. Nuevamente reitero mi agradecimiento y con ustedes, después de este breve corte, la correspondiente despedida. En la siguiente miscelánea, porque será miscelánea ya que no tenemos a la vista a ningún invitado, tampoco a ninguna invitada, contestaré algunos correos electrónicos que quedaron de remisiones anteriores, ¿no? Quedó pendiente aquello de que iba yo a aclarar una serie de investigaciones sexológicas, recordarán ustedes, que a mí me habían parecido que lejos de aclarar las cosas las confundían más de lo confusas que están, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Eso ha sido todo por lo que concierne a este programa y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.